Bienvenidas, bienvenidos, qué placer compartir Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Canal C, frecuencia 7 en la ciudad de Río Cuarto, llegando a más de 400 localidades de la provincia de Córdoba, a todas las provincias de la República Argentina a través de la señal de Flow 539 en la grilla de Flow, que además nos permite estar presente también en la República Oriental del Uruguay. Como siempre, nos es muy grato compartir Jaque Mate y temas de una gran actualidad, de una enorme necesidad en cada una de las empresas, de las pymes, de la República Argentina. Los procesos innovadores, los procesos de innovación, de eso vamos a estar hablando con nuestra invitada en el programa de esta semana. Vamos a conocer más acerca de ella para poner en contexto acerca de quién será justamente la responsable de dotar del contenido a este tema, procesos innovadores en Jaque Mate. Productora y facilitadora de espacios de aprendizaje para potenciar habilidades para liderar, innovar y emprender, combinando las habilidades humanas con los negocios y la tecnología. Coach, mentora de procesos de innovación, transformación y desarrollo de empresas y emprendedores. Es cofundadora de ForWhat, desde donde realiza intervenciones a medida para startups y empresas multinacionales del sector privado en Latinoamérica y Europa y en el sector público. Ha acompañado a empresas de distintos tamaños e industrias, logrando reconocimientos nacionales e internacionales. Su experiencia abarca equipos en Argentina, Chile, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, España, Israel, India, Singapur, Turquía, Rumania, Bulgaria, Hungría, Alemania y Uruguay, entre otros países. Bienvenida a Jaque Mate, Mika Akabie. Tras esta presentación y conocer mucho más acerca de nuestra entrevistada de esta semana, es el momento de comenzar a dialogar con ella. Ya nos acompaña y es un placer poder saludarla. Mika Akabie está acompañándonos, como decíamos, en Jaque Mate para charlar de procesos innovadores. Así hemos denominado el tema de esta semana, pero hay mucho para conocer junto con ella y su participación en el programa. Mika, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por tu tiempo. Hola Sergio, gracias por la invitación. Da la sensación, Mika, que hay enormes procesos de innovación, de evolución, en todo lo relacionado a la conformación de equipos, en organizaciones, en emprendimientos, pero vos hacés un fuerte eje en lo humano, como que eso no se puede modificar, no hay que negociarlo a la hora de pensar en prosperar, en tener éxito. Tal cual. Hay muchas metodologías que se pueden implementar a la hora de empezar procesos de innovación, pero ninguna metodología va a funcionar si las personas que vayan a llevar esa metodología adelante no tienen las habilidades, la mentalidad y la actitud necesaria para poder implementar cualquier metodología, cualquier proceso de cambio, de evolución. Si no tienen tolerancia al error, si no se animan a proponer nuevas ideas, si no hay confianza entre ellos, si no hay trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Por eso las personas a la hora de hacer una innovación siempre tienen que estar en el centro y ser el foco de cualquier proceso. ¿Y puede haber una determinación de comenzar a transitar ese camino de innovación y no tener las habilidades? Es decir, que esas habilidades se pueden entrenar si uno tiene el compromiso y la predisposición de hacerlo. Sin dudas, sin dudas. Nosotros no nacemos sabiendo todo y como aprendimos a caminar, aprendimos a hablar, aprendimos a comer, también aprendemos a hacer las cosas de una manera diferente. La innovación tiene que ver con resolver problemas, encontrar un problema y buscar alternativas que lo puedan resolver, ir probando, ir aprendiendo, ir validando si realmente esa solución, esa idea que tenemos realmente, valga la redundancia, soluciona ese problema e ir ajustándolo en el camino. Y eso
lo vamos aprendiendo mientras hacemos. Vamos aprendiendo a dar ideas, vamos aprendiendo a priorizarlas, vamos aprendiendo a equivocarnos, qué es lo que nos dice el mercado, qué es lo que nos dicen los usuarios, ver qué ajustes tenemos que hacer. Entonces, esas habilidades, sin dudas que las vamos desarrollando haciendo. Por eso la importancia de hacer, de llevar a la acción y no quedarnos atrás del escritorio. Mica, haces referencia también a la transformación cultural, a los procesos de transformación cultural. ¿Por qué entendés que detrás de estos procesos innovadores hay un contenido cultural? Porque la realidad es que la cultura se conforma por los símbolos, las costumbres, los rituales, los procesos que tienen las empresas. Por más que se hagan grandes inversiones, por ejemplo, en tecnología, en inteligencia artificial, si no hay una cultura que acompañe la adopción de esas tecnologías, que acompañe al desarrollo de las habilidades de las personas, nos vamos a encontrar con organizaciones que pusieron mucho dinero en tener la última tecnología, pero que no saben usarla o que no saben aprovecharla. Que eso es uno de los problemas que están surgiendo hoy en las empresas. Equipos que de repente tienen herramientas que no saben cómo aprovecharlas o que se encuentran, por el contrario, asustados y con miedo a ser reemplazados, entonces hasta se resisten a aprender o a incorporarlo. Entonces la cultura es tan o más importante que esas tecnologías o que esa inteligencia artificial que vayamos a incorporar. Son quienes van a llevar adelante cualquier innovación y cualquier proceso. Hiciste mención a la inteligencia artificial, probablemente el fenómeno contemporáneo más disruptivo que atraviesa a la humanidad. Y a propósito de humanidad, vos decís y entendés que se puede incorporar, puede convivir y puede ser una herramienta muy interesante, pero volvés al concepto de el humano en el centro. Es decir, no desplaza nada. Lo que va a hacer la inteligencia artificial, que ya lo está haciendo, es reemplazar tareas. Hoy por hoy reemplaza las tareas que son más fáciles de automatizar y cada vez va a ir reemplazando más tareas en ese sentido. Pero la inteligencia artificial no tiene empatía, no tiene criterio de decisión, no tiene una generación de contexto, no lidera. Hay un montón de habilidades que son humanas y que no van a ser reemplazadas. Entonces, el desafío y lo importante, más allá del desafío que implica, está en combinar todo lo que nos puede dar la inteligencia artificial y aprovecharla, que es mucho y que es muy valioso, pero combinarla con la inteligencia humana, con el criterio humano que va a hacer que eso dé resultados exponenciales. Veía en tus redes una publicación muy oportuna que tiene que ver con el concepto de liderazgo que hacías referencia recién, con una imagen de Lionel Messi, porque vaya si estuvo bajo tela de juicio, sobre todo en nuestro país, en la Argentina, Lionel Messi y sus dotes de líder y demás. Y hoy no solamente Argentina, sino creo que el mundo se rinde a los pies de este líder que tiene la selección argentina. Y haces allí también una mirada muy interesante respecto de las características del líder. Es decir, gritar no significa liderar. No, liderar no es el que habla más alto. Tal vez en algún momento sí lo fue, ¿no? El asociar al líder al que más tiene visibilidad o al que tiene la última palabra, al que baja línea, ¿no? Como se dice muchas veces. Y el liderazgo no es necesariamente eso, ¿no? El líder es aquel que está en coherencia entre lo que dice y lo que hace, y eso lo convierte en un referente, porque a los líderes los estamos mirando todo el tiempo. Cuando están en la cancha y cuando están afuera de la cancha, ¿no? Ya que estamos hablando de Messi. Los estamos mirando todo el tiempo y aprendemos de ellos. Aprendemos por imitación, ¿no? Porque nos parece bien lo que hacen, y por antítesis. Esto que hacen es lo que yo no quiero tener, hacer o ser en mi forma de liderar. Entonces, en cómo llevamos adelante los equipos, en cómo comunicamos, en cómo escuchamos, porque comunicación no es necesariamente como digo, ¿no? En cómo escuchamos, en el lugar que le damos a las personas, en cómo tomamos los errores de las personas, todo eso nos hace ser referentes y nos hace ser líderes, y sin necesariamente levantar la voz. Mica, te propongo una primera pausa en el programa. Si nos seguís acompañando, ya regresamos con mucho más. Claro que sí. Vamos a continuar con nuestro programa, segunda parte de la entrevista que compartimos junto con Mica Akavie.
Continuamos junto a Mica Cavie charlando sobre este tema que estamos desarrollando en Jaque Mate esta semana y vamos a introducirnos ya más específicamente a tu modalidad de trabajo que viene precedida de una fuerte apuesta a la capacitación, es decir, te has capacitado en muchísimas aristas que podríamos decir todas confluyen a observar el funcionamiento de los liderazgos, del entramado de los equipos, de las organizaciones. Me parece que eso es clave, hacerlo desde una base de conocimiento muy amplia, es decir, no solamente gestionás recursos humanos, sino lo haces en el amplio sentido de la palabra. Sí, la realidad es que para poder tener resultados nosotros necesitamos trabajar con distintas aristas, ¿no? O distintos puntos de vista, distintas cuestiones. Desde esa percepción es que mi idea no es trabajar únicamente, por ejemplo, con los procesos, ¿no? O únicamente con metodologías de innovación, porque si hablamos de innovación, los que llevan adelante la innovación son las personas. Si hablamos de personas, de alguna manera necesitamos fomentar la comunicación y si hablamos de equipos, vamos a tener líderes y al mismo tiempo, si vamos a innovar, necesitamos conocer metodologías de innovación. Y por otro lado, puede haber personas que necesitan cierto acompañamiento individual. Entonces, desde ese lado, mi propuesta es mirarlo desde un lado más integral y ver, bueno, dentro de lo que está pasando en cada organización, ¿cuál es la necesidad? A veces la necesidad sí tiene que ver más con formación y con llevar ciertas herramientas, conceptos y hacerlos prácticos, ¿no? Yo no soy partidaria de, ponerme a hablar solamente. Hace mucho hincapié en el concepto de agilidad. Sí. Para mí la agilidad, si bien la agilidad viene de la industria del software, en el 2001 hubo varios referentes que se juntaron a decir, definamos cuáles son las mejores prácticas para desarrollar software. Y no se pusieron de acuerdo, no definieron cuál era la mejor forma, pero sí definieron ciertos principios y ciertos valores que deberían ser claves a la hora de desarrollar software. Del 2001 a hoy todo eso se extendió mucho más allá de la industria del software y propone ciertas metodologías. Yo siempre digo que agilidad de libro no es ser ágiles, ¿no? Porque la agilidad tiene que ver con esto que hablamos de tener a las personas en el centro, de escuchar sus necesidades, de ser flexibles, de adaptarnos. Entonces, si nos vamos a casar con una metodología ágil, no estamos siendo tan ágiles. Creo que la flexibilidad y parte de lo que a mí me gusta llamar la filosofía ágil tiene que ver con esto, con hacer, probar, aprender e ir ajustando. Es lo que propongo en las organizaciones y lo que hago yo también cuando llevo adelante los procesos, ¿no? Y los proyectos. Y esto que llevas adelante en distintas organizaciones se puede realizar de modo virtual, presencial o híbrido. También esto es bueno saberlo porque por allí las distancias condicionan determinadas posibilidades de lo presencial. Pero no está invalidado que se pueda llevar adelante este proceso de innovación con otras modalidades. Sin dudas. Yo vengo de vivir 4 años en España y desde España trabajé con empresas de Argentina, Latinoamérica y desde Argentina sigo trabajando con empresas de España, con lo cual hay cosas que se pueden hacer 100% remotas. Hay empresas que más allá de eso ya tienen un esquema de trabajo full remoto, entonces se hace todo remoto. Hay organizaciones que dentro de su cultura prefieren que estos espacios sucedan de manera presencial, entonces se hacen de manera presencial, pero que también sucede que por ahí hay personas que están más alejadas o que no pueden sumarse a todos los encuentros presenciales y se empieza a hacer un esquema híbrido o inclusive se hace un lanzamiento presencial, se sigue de manera remota y se hace un cierre presencial, como todo va a depender de la cultura, de las necesidades, de las posibilidades y del contexto de cada organización. Y en base a eso, es como un trabajo artesanal, ¿no? De ir creando las iniciativas. Sabemos que tener al ser humano, a la persona, al hombre, en términos genéricos por supuesto, en el centro, implica abrir la puerta de las neurociencias, de la programación neurolingüística, como herramientas importantes. ¿Percibís que hay aceptación, que cuando comenzás a hablar de esta introducción hay permeabilidad
a escuchar y a ejecutar, o es algo con lo cual todavía en las organizaciones hay que luchar un poquito? Yo separaría cuando pensamos en las organizaciones de las personas, porque a veces las organizaciones, a la hora de tomar decisiones sobre qué contenidos llevar, no es por las neurociencias por donde empiezan. Lo que no quiere decir que no pueda haber ciertos contenidos que vienen de las neurociencias en espacios de formación más orientados al liderazgo y la comunicación, ¿no? Y ahí es cuando lo separo a las organizaciones, ¿no? O quien toma las decisiones sobre qué contenidos llevar, y las personas, porque cuando yo me encuentro con un equipo de 10, 15, 20, 30, 50 líderes, realmente les interesa mucho conocer cómo funciona su cerebro, cómo funciona el cerebro de sus equipos y cómo con eso pueden gestionar mejor sus emociones, generar espacios de confianza donde las personas puedan dar ideas. O sea, lo toman como algo muy bueno y muy útil para tomar mejores decisiones, para tener mejores equipos y tener mejores resultados. Sin dudas, de eso se trata finalmente, ¿no? De constituir mejores equipos y mejores resultados. Allí está la búsqueda permanente. Sin duda, sin duda. Y en esa búsqueda, inclusive si lo cruzamos con temas de agilidad, es un aprendizaje constante, ¿no? Como qué cosas hacemos, qué resultados nos dan, en base a eso, qué nuevas decisiones tomamos para ir mejorando, ir lo que llamamos iterando, que es ir mejorando las versiones de los productos, servicios, metodologías que vayamos a crear, como de los equipos también. Mica, última pausa, ya regresamos con el segmento, con el bloque final de nuestra entrevista. Hay más Jaque Mate. Recuerden que este programa lo van a poder disfrutar todas las veces que ustedes dispongan y en el momento en que lo quieran hacer en nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV. Así se pueden suscribir de modo gratuito para observar esta entrevista y al mismo tiempo contarles que están disponibles todas las entrevistas de las 10 temporadas de nuestro programa. Invitarlos a que se suscriban justamente de modo gratuito para conocer todo ese material que tenemos allí compartido en el canal de YouTube Jaque Mate por TV. Ahora sí, último segmento, seguimos hablando de procesos innovadores junto con nuestra entrevistada, Mica Akavie. Y cuando uno observa, busca información de Mica Akavie, por allí encuentra algunos títulos que son muy, pero muy interesantes, como innovar, potenciar. Nosotros hablamos de procesos innovadores y por supuesto que ese proceso innovador, y como lo decíamos al cierre del bloque anterior, en definitiva también busca potenciar, pero rescato el término impactar. Porque hoy una empresa o una organización que no busque impactar es como que está perdiendo la carrera. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿el impacto es sí o sí hacia afuera o también lo pensás de puertas hacia adentro? Esa pregunta es fundamental. El impacto, inclusive desde la teoría de la innovación, el impacto lo mide el mercado. Y el mercado va a ser nuestro cliente, que puede ser interno o puede ser externo. Cuando nosotros pensamos en crear un nuevo producto, un nuevo servicio que vamos a vender, el que va a medir el impacto es ese cliente externo que viene y por ahí compra desde una remera hasta un auto o se descarga la aplicación que nosotros vayamos a desarrollar. Ahora, cuando nosotros desarrollamos iniciativas internas dentro de la organización, quien va a medir el impacto y quien va a ser ese mercado, digamos, va a ser ese cliente interno. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el área de recursos humanos, que está, por ejemplo, proponiendo una iniciativa para el evento de fin de año o proponiendo una formación, quien va a medir ese impacto van a ser el resto de las personas que trabajan en esa organización si adoptan o se involucran con la propuesta de fin de año o con la formación. Si estamos pensando en un líder que piensa en una nueva metodología de trabajo para su equipo o en una nueva forma de llevar adelante una reunión, quien va a medir el impacto es su equipo. Entonces el cliente sin duda es que puede ser interno o externo, y entender quién es ese cliente es fundamental para que cualquier iniciativa que hagamos cree valor para ese usuario y por ende tenga impacto. Mica, estoy seguro que a partir de tu experiencia laboral habrás jugado un montón de partidas, algunas más bravas, otras más sencillas, pero ¿cuándo tenés esa grata sensación del jaque mate?
a la hora de tu trabajo y como experiencia que nos puedas compartir, por supuesto, respecto de algunos lineamientos de la estrategia para conducirte justamente a esa sensación de, bueno, haber logrado junto a un cliente lo que se buscaba en términos de nuestro programa, el Jaque Mate. Bien, una de las cosas que pienso es que el jaque mate no es solamente el resultado de esa jugada, ¿no? Sino que tiene que ver con todo un camino, con todo un proceso. Y en este paralelismo es entender que venimos o qué cosas vamos a hacer para llegar a esa instancia, que no es únicamente ese último movimiento, sino todo lo que venimos creando, haciendo y adaptando. Y ahí también, alineado a eso, ir adaptando el juego, ¿no? Sin rigidez, porque podemos planificar un montón de cosas, pero después el contexto, la industria, el país, las personas también nos proponen distintos desafíos y si nosotros nos mantenemos con el mismo juego rígidos, difícilmente lleguemos al resultado que queremos. Entonces pienso que es parte de un camino que tiene que ser flexibilizado y entender también con qué piezas contamos, ¿no? Y quiénes son nuestros jugadores para poder darle lugar a cada uno de esos jugadores para que puedan brillar y que puedan hacer lo que necesitamos que hagan en cada partida y según el objetivo que tenemos por delante. Así que eso me parece que es fundamental para poder llegar a ese éxito que buscamos. Le das mucha mayor importancia al proceso, sin lugar a dudas. Es que el proceso es lo que nos va a llevar a ese resultado. Si no vamos a estar poniendo mucha expectativa en algo que nos trae mucho riesgo de frustración. Entonces ver, bueno, sobre qué podemos actuar, sobre qué podemos influir, qué acciones podemos implementar que nos lleven paso a paso a ese resultado que queremos o hasta lo mejore, ¿no? En el mejor de los casos. Sin dudas. Mica, agradecidos por tu participación en nuestro programa. Gracias por tu tiempo. Lo valoramos en nombre de la producción y por supuesto de nuestros televidentes y quien comparten el programa en nuestro canal de YouTube. Y seguramente estás en nuestra agenda de fuente de consulta a futuro. Buenísimo. Gracias, Sergio, por la invitación. Un placer. Una vez más, el agradecimiento a Mica Akavie por haber aportado su mirada, sus conceptos en Jaque Mate de esta semana. Valoramos, por supuesto, como lo decíamos, la participación y, por sobre todas las cosas, el contenido que nos permite compartir con cada uno y con cada uno de ustedes. Como siempre, nos proponemos ser el vehículo, el medio para que estos temas se puedan desarrollar, conocer y saber de aquellas personas que nos pueden ofrecer una muy buena posibilidad en materia de procesos innovadores, tal es el caso de Mica Akavie. Ahora sí, la despedida con el agradecimiento por la posibilidad de contar con ustedes, de saber que nos acompañan a través de esta pantalla, de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales, las que figuran en el pie de pantalla. No se olviden de darle un me gusta a los contenidos, de seguirnos para tener todas las novedades vinculadas con Jaque Mate. Por lo pronto, la despedida con la intención de reencontrarnos dentro de 7 días. Ojalá esa intención sea compartida. Nos despedimos, será hasta la próxima con más Jaque Mate, cuando las piezas vuelvan a ponerse en movimiento otra vez aquí en Jaque Mate.